Hola a todos, amantes de la velocidad y los motores rugiendo. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, una travesía llena de potencia, diseño y una rivalidad que ha definido a toda una generación de automóviles. Abróchense los cinturones porque vamos a desvelar la increíble historia del Chevrolet Camaro, el muscle car que robó corazones y dominó el asfalto. Todo comenzó en los vibrantes años 60. Estados Unidos vivía una auténtica fiebre por los autos potentes y con estilo. Ford había dado en el clavo con su Mustang, creando una nueva categoría, el Pony Car. General Motors no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaban una respuesta, y tenía que ser contundente. El proyecto se conocía internamente como Pantera, un nombre que ya prometía agresividad y agilidad. Pero cuando llegó el momento de la verdad, en una conferencia de prensa histórica en 1966, Chevrolet sorprendió a todos. El nombre no sería Panther, sería Camaro. Cuando los periodistas preguntaron qué significaba Camaro, la respuesta de Chevrolet fue legendaria. Es un pequeño y feroz animal que come Mustangs. La batalla había comenzado. Así, en 1967, nació la primera generación del Chevrolet Camaro. Y vaya que si nació con estrella. Podías elegir entre una carrocería coupé o una descapotable, ambas con unas líneas deportivas y musculosas que giraban cabezas al instante. Pero lo mejor estaba bajo el capó. La gama de motores era amplísima, desde un modesto 6 cilindros en línea hasta los poderosos V8 de bloque grande, los famosos Big Block. Podías tener un Camaro para pasear tranquilamente o una bestia lista para devorar la pista de carreras. Y aquí es donde entran en juego nombres que hoy son sagrados para los fanáticos. El Z28, el SS o Super Sport y el RS o Rally Sport. El Z28 en particular fue diseñado para competir en las carreras Trans Am y se convirtió en un ícono instantáneo por su equilibrio perfecto entre potencia y manejo. Era un coche de carreras que podías comprar y usar en la calle. ¿Se imaginan la emoción? La primera generación duró solo 3 años, pero dejó una huella imborrable. Y entonces, en 1970, llegó la segunda generación. El cambio fue radical. El nuevo Camaro era más largo, más bajo y más ancho. Su diseño, con influencias europeas y una parrilla agresiva, parecía sacado de una película de ciencia ficción. Era un coche que gritaba velocidad incluso estando parado. Durante esta época, el Camaro 128, con su enorme motor V8 de 350 pulgadas cúbicas, se consolidó como el rey del rendimiento. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Los años 70 trajeron la crisis del petróleo y nuevas regulaciones de emisiones. Los muscle cars tuvieron que adaptarse o morir. La potencia de los motores empezó a disminuir y los diseños se volvieron un poco menos salvajes. A pesar de todo, el Camaro de segunda generación sobrevivió, adaptándose a los nuevos tiempos y manteniendo su espíritu rebelde. Fue la generación más longeva, durando hasta 1981, y demostró la increíble capacidad de resiliencia de este modelo. Llegamos a los años 80, la era de la tecnología, el neón y la música pop, y con ella, la tercera generación del Camaro. El cambio fue, una vez más, espectacular. El nuevo diseño era afilado, aerodinámico, casi como una cuña. Parecía del futuro. Fue el primer Camaro en ofrecer inyección de combustible y una transmisión manual de 5 velocidades. La tecnología estaba tomando el control. Modelos como el IROC Z, nombrado así por la popular serie de carreras International Race of Champions, se convirtieron en el sueño de toda una generación. Si tenías un IROC Z en los 80, eras el más cool del barrio, sin discusión. Esta generación también vio al Camaro regresar a sus raíces de alto rendimiento, dejando atrás los años más oscuros de la crisis del petróleo. Era la prueba de que el espíritu del muscle car seguía vivo y coleando, ahora con un toque más moderno y sofisticado. Y de los 80, saltamos a los 90 con la cuarta generación, que debutó en 1993. El diseño se suavizó, volviéndose más redondeado y aerodinámico, pero sin perder ni un ápice de su agresividad.
bajo ese capó renovado, latía el corazón de una bestia, el motor LT1 V8, heredado directamente del Corvette. Hablamos de casi 300 caballos de fuerza. Y más tarde llegaría el legendario LS1, un motor que redefinió el concepto de potencia accesible y que se convirtió en el favorito de los preparadores y aficionados al tuning. El Camaro SS de esta época, preparado por SLP Engineering, era simplemente brutal. Sin embargo, a finales de los 90 y principios de los 2000, las ventas de los deportivos de dos puertas comenzaron a decaer. El mercado estaba cambiando, y con gran tristeza para los fans, en 2002, Chevrolet anunció que el Camaro dejaría de producirse. Parecía el fin de una era. El silencio en la línea de montaje fue un golpe durísimo para la comunidad automotriz. Pero un ícono como el Camaro no podía desaparecer para siempre. El mundo del motor se sentía vacío sin su presencia. Y entonces, como un ave fénix resurgiendo de sus cenizas, ocurrió el milagro. En 2006, en el Salón del Automóvil de Detroit, Chevrolet presentó un prototipo que dejó a todos sin aliento. Era un Camaro, pero reinventado. Tenía un diseño retrofuturista que homenajeaba a la gloriosa primera generación de 1969, pero con toda la tecnología y la mala leche del siglo XXI. El público enloqueció. La demanda fue tan abrumadora que Chevrolet no tuvo más remedio que llevarlo a producción. Y así, en 2010, nació la quinta generación. El regreso fue triunfal, en parte gracias a su papel estelar en la saga de películas Transformers, donde un Camaro amarillo se convertía en el heroico Bumblebee. El Camaro estaba de vuelta y era más popular que nunca. Se ofreció con potentes motores V6 y V8 y versiones como el CTL1, con su motor sobrealimentado de más de 580 caballos, llevaron el rendimiento a niveles estratosféricos. Era la prueba definitiva de que la leyenda estaba más viva que nunca. Y eso nos lleva a la actualidad, o casi. En 2016 llegó la sexta y por ahora última generación del Camaro. Basado en una plataforma más ligera y ágil, la misma del Cadillac ATS, este Camaro es el más sofisticado y avanzado tecnológicamente de la historia. Es más pequeño, más ligero y se maneja como un auténtico deportivo europeo, pero con el alma y el rugido inconfundible de un muscle car americano. Desde el eficiente motor turbo de 4 cilindros hasta el monstruoso CTL1 1L, con su motor V8 sobrealimentado de 650 caballos y un paquete aerodinámico digno de un coche de Le Mans, hay un Camaro para cada tipo de conductor. Este coche no solo es rápido en línea recta, ahora es un maestro en las curvas, capaz de competir de tú a tú con los mejores deportivos del mundo. Es la culminación de más de 5 décadas de evolución, un coche que ha sabido adaptarse, reinventarse y, sobre todo, emocionar a generaciones de conductores. Pero, ¿qué es lo que hace al Camaro tan especial? No es solo su potencia o su diseño, es su historia, es la rivalidad con el Mustang. Lamentablemente, Chevrolet ha anunciado recientemente que la producción de la sexta generación terminará en 2024, dejando de nuevo un futuro incierto. Pero si algo hemos aprendido de la historia del Camaro, es que los verdaderos íconos nunca mueren. Puede que se tomen un descanso, que se transformen, pero su espíritu siempre encuentra la forma de volver. Quizás el próximo Camaro sea eléctrico, quién sabe. Pero una cosa es segura. Mientras haya carreteras y gente apasionada por la velocidad, el legado del Chevrolet Camaro seguirá rugiendo con fuerza. ¿Y tú? ¿Cuál es tu generación favorita del Camaro? ¿Tienes alguna historia personal con este coche increíble? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte. La historia del Camaro la hemos escrito entre todos, y es una que merece ser contada una y otra vez. Gracias por acompañarme en este increíble viaje por la historia del Chevrolet Camaro. Ha sido un placer compartir esta pasión con ustedes. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras sobre ruedas. Nos vemos en la próxima, y que el rugido del motor los acompañe siempre. Hasta luego.